El siguiente contenido está diseñado para entretener e informar, no para proporcionar asesoramiento médico. Siempre debe consultar a su médico cuando se trata de su salud personal, sobre todo antes de comenzar cualquier tratamiento o actividad física. Toda disciplina tiene una peculiaridad, 100%. tiene una particularidad. Entonces eso tú lo traes a tu disciplina, tú vuelves nuevamente a tu disciplina y entonces ya de ahí eso es lo que permite esa preparación de esa manera. Es totalmente un periodo de tiempo que tú dejas de hacer tu disciplina, te vas a ese otro entrenamiento. A veces no es que sea de que, por ejemplo, puede ser que tú hagas, por ejemplo, un mes powerlifting, un mes natación y eso es un entrenamiento cruzado. Tiene que existir esa separación. Y en CrossFit no pasa. En CrossFit tú puedes nadar, Es el casamiento de toda esa disciplina tú puedes hacer un prácticamente. WOD, es decir, tú puedes hacer un WOD donde tú tienes que nadar 100 metros y después salir y hacer peso muerto con 225. Y una gente que hace 6 horas en un maratón no se puede considerar atleta. ¿Quién dijo eso? Porque hay que ver su historia, Claro. hay que ver su antecedente. Que no sea un atleta considerado ni siquiera profesional. O tal vez, vamos a llamarlo así, no se considere apto dentro de las condiciones físicas porque ya se pone a su salud. Pero tuvo una resiliencia para mantenerse esas 6 horas haciendo ese maratón. Que tal vez alguien que lo hizo en 4 no la tiene. Por eso es que me apasiona CrossFit. Porque CrossFit no mide una sola capacidad, mide 10. Y es lo que siempre hablamos y en donde quiera que llegamos, mide 10 capacidades. Entonces, ¿por qué tú crees que aparecen personas, ¿verdad? Como mi amigo, de que no reconocen al CrossFit como... de hecho, la conversación es que lo reconocen como deporte, más no lo reconocen como método, porque entiendo que aquí el concepto de esas personas es que CrossFit, nadie como CrossFit, nadie únicamente haciendo CrossFit mejora. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos Wellness Podcast. Mi nombre es Zoilo Rubio y muchas gracias por estar presente aquí en este canal. Le agradecemos su apoyo constante y que ha ido creciendo esta comunidad. En el día de hoy me encuentro en compañía de una persona para mí muy especial. Su nombre es Jorge Ramírez. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Gracias. Muy Y bien. lo digo que es especial porque Jorge, al igual que Lizzy, pues si no la menciono, va a haber un show ahí, un problema. Y Mariel también. 100%, manito. A esas dos hemos conformado una bonita comunidad de entrenamiento y de partners que entrenamos juntos y que nos apasiona el tema del CrossFit y compartimos filosofía. Algo no usual en mí es traer una persona que esté alineada con mi pensamiento, pero entiendo que la historia de Jorge es interesante y a la vez tenemos pensamientos alineados para poder debatir y explorar sobre el entrenamiento y sobre todo el aporte del CrossFit como metodología. Así que, Jorge, bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano. La verdad, ya me esperaba esta invitación. Waylin vino primero que yo, increíblemente, ¿no? Sí, sí, Pero la verdad es un placer estar aquí. Realmente tener esta conversación contigo, debatir ideas, compartir diferentes cosas. así es. Y como bien dices, realmente muy bonita la amistad que hemos construido a lo largo del tiempo por el tema del CrossFit. Y nada, gracias por la invitación. Que cabe agregar que Jorge y yo tenemos Gael como hijo mayor, primogénito. Ese es el primer clic de empatía, Tremenda coincidencia. Y de justamente misma edad. tienes a Noah, que es mi sobrino. Una vaina Exactamente. increíble. Una vaina Y increíble. eso comenzó alineando del tema de la empatía. Pero antes de que entremos como en materia, yo quisiera que el público conozca un poco más sobre ti, a qué te dedicas, Ok, qué haces, un poco de tu historia, claro. cómo tú llegas al CrossFit. Ok, bueno, inicié en el CrossFit. Bueno, vamos a arrancar por quién soy yo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Bueno, Jorge Ramírez, 40 años de edad. Soy empleado de Alórica. De hecho, yo manejo las operaciones del Caribe en Alórica. Control Master, anótame esa cuña ahí para ir a pedir el patrocinio. Está muy buena esa. Manejo el Caribe, tanto Jamaica y Dominicana en el día de hoy, ¿verdad? Posiblemente seguimos expandiendo. El mejor call center de Dominicana en el día de hoy. Desarrollate y esa cuña se va a cobrar, no te preocupes. Y nada, la verdad es, soy padre de dos. Soy un poco nerdy en muchas de las cosas que me apasionan, siendo, ¿verdad? Recientemente el tema del fitness y el CrossFit. ¿Y cómo llego al CrossFit?
Mi historia es un poco difícil de contar. Voy a abrirme un poco, porque la verdad no fue que lo hice porque quise simplemente darle y vamos a ver de qué se trata eso. De hecho, yo no era necesariamente una persona de gimnasio, para nada. O sea, yo hasta me consideraba en un punto como uno de estos gordos flacos. Es correcto. Definición de gordo flaco, para aquellos que no están viendo, es esa persona que tiene una contextura física delgada, pero que los biomarcadores y la calidad muscular que tienen son de un nivel de un tipo de una persona obesa o gorda. Exacto, exacto. Entiendo que empecé, diga, en serio en el gimnasio tipo 2018. La verdad estaba incómodo en mí porque hubo un momento donde mi situación amorosa no estaba en su peak, por decirlo así. Y entonces eso hizo que yo mirara hacia adentro como que, coño, ¿qué sería? ¿Qué es lo que yo tengo? Y como que quería dedicarle tiempo a mí. El gimnasio empezó haciendo, ¿verdad? Yendo 2 o 3 veces a la semana, así de repente, no tan constante, simplemente iba para conocer, pero no veía resultados, la verdad, no, para mí no funcionaba. Llega pandemia y te digo, era un on and off desde el 2018 hasta el 2020. Llega pandemia y ahí la cosa se pone más fuñón todavía porque ahora estamos trancados todos, estamos en esta situación donde no se puede practicar casi nada dentro de la casa. Me sentía no muy bien en términos de energía. Y a lo largo del tiempo, ¿verdad? Cuando se evaluó el tema de la pandemia, que abren los gimnasios, yo conozco una persona, Dale su mención. Justamente Lizzy, que me dice, mira, nosotros hacemos CrossFit allá arriba en el Body Shop. Mira, ve, dale si te gusta. Y en ese momento yo me encontraba en uno de los peores momentos de mi vida, que era la separación de mi esposa. No tenía nada que perder, la verdad yo estaba, mira, en modo, déjame yo explorar diferentes cosas. La CrossFit siendo uno. Subo al CrossFit y lo que yo encontré ahí fue algo bonito, porque no solamente fue el tema de los ejercicios, sino el tema de la comunidad. Claro. La comunidad fue lo que a mí me enamoró, porque dentro de ese momento yo sentía la necesidad de conectar con otras personas porque estaba solo. Yo estaba en una situación donde tenía hambre de conectar con otras personas porque yo estaba muy encerrado en una vida que de repente ya no estaba. Y ahora era que, ok, ¿y ahora qué? De repente entro en esa comunidad y lo que encontré ahí fue no solamente comunidad, sino también, wow, me estoy sintiendo mejor en términos de energía, me estoy sintiendo mejor en materia de que como me veo, me estoy sintiendo mejor en eso del sueño, me estoy sintiendo mejor en que las cosas me están haciendo clic en el trabajo, tengo como que cierto enfoque. Muchos indicadores me llevaron a, ok, me gusta lo que yo estoy sintiendo con esto. Y de ahí arranco. Entonces paso a hacer como que de hacer esto por hobby y por comunidad. Ahora que de hecho justamente ahí fue que te conocí a ti. Creo que Javier en su momento también en ese entonces había entrado. Era, ok, vamos ahora a subir un poco el tono a esto. Vamos a empezar a entrenar para prepararnos, para hacer una competencia, simplemente para ver. Que mi primera competencia, no sé si fue el Open, el primer Open que yo hice, Yo creo que fue fue Santiago. el primer Open y después Y Santiago. después Santiago, fue pum pum. Y ahí fue que yo me enamoré aún más, porque yo soy una persona de manera natural muy competitivo, extremadamente competitivo. Y entonces combinar todos los elementos de lo que ya yo estaba sintiendo conmigo, que te digo, 2 años dentro de ese tema de comunidad, empezaron las cosas como que a funcionar. Y ahora yo le agrego el elemento de quién yo soy, que soy muy competitivo en sí, eso disparó prácticamente todo en mí. Entonces yo llego al CrossFit por un momento no muy bonito de mi vida, pero que se ha desarrollado en lo mejor que me ha pasado y que no me arrepiento de absolutamente nada y ansioso, curioso, enfático de ver qué va a hacer o qué voy a hacer ahora. Que sí. ¿Qué sigue? ¿Y ahora qué? Y tú y yo tuvimos esa conversación. Creo que fue ayer. Los días a veces se me mezclan donde estábamos hablando de mi progresión.
tengo yo 3 años quizás que estoy, ¿verdad? Como que dedicándole fuerte a esto, haciendo el Open y demás. ¿Tú tienes cuánto? 8, 9, 10. 9 y serían oficialmente como un poco más, porque hubo un par de años del Open que yo no hice, 2 años. Ok, Es decir, que serían como 10. ok. Y que yo y escuchándote a ti, hacer uno de de los bots que estaba en el momento, hablar de cómo tú escuchas tu cuerpo, el tema de por qué tú usas la mascarilla, cuáles son las cosas ahora que tú quieres hacer sin la mascarilla, lo que tú tienes que medir. Tú has llegado a un nivel de conciencia de tu cuerpo que todavía yo no lo tengo. Yo no tengo ese nivel de conciencia. Que ahora me pone a pensar, ok, ¿cuál es mi próximo paso dentro de? Porque la verdad, yo he evolucionado bastante y lo reconozco y lo escucho de ti eh, en todos los sentidos, ¿verdad? Incluso yo me critico bastante porque yo digo, coño, mi cardio, pero la verdad, si yo miro atrás, ha evolucionado bastante, incluso el tema Claro. del muscle endurance. Pero entonces ahora yo pienso, ¿y ahora qué? Tengo que escuchar mi cuerpo, que tengo que entender cuándo es que tengo que hacer ese clic, cuándo tengo que slow down, cuándo tengo que llevar un pace, cuándo es que yo tengo que apretar. Y no he hecho ese ejercicio mental de, aquí tú estás redlining, aquí tú estás bien, todavía me falta esa parte. Entonces, nada, la verdad estoy muy ansioso de ver qué sigue y eso me motiva a continuar en este afán. Y nada, eso es una pequeña una versión resumida De tu de historia. mi historia. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Y eso es así, Jorge. Realmente la evolución de cada uno es una jornada que se va definiendo en el camino. Y eso es lo importante de uno poder ir teniendo como esa, como conciencia de ver de dónde uno viene y hacia dónde ha llegado. Y lo vuelvo a repetir lo que hablábamos ayer, cada quien va llevando su camino. Obviamente, en los tiempos que estamos ahora, donde hay más información, donde hay más conocimiento de lo que es la ciencia de esta metodología, es lo que permite que tal vez uno pueda avanzar de una manera más sostenible y más sana, que al final es lo que se busca. Y sobre todo, porque él no lo dice, que una persona que tiene altos compromisos profesionales de poder cumplir con los requisitos del día a día, porque tú eres padre, Sí, eres un ejecutivo, porque no podemos decir un empleado, es decir, sino que también un ejecutivo que tiene que rendir y crear y emprender caminos. Y adicional a eso, trata de buscar cada día dar tu mejor versión en esta parte de lo que es el fitness y el deporte. 100%. Entonces, partiendo de ahí, entrando en el tema del CrossFit, el CrossFit te enamora. Ahí es que viene el primer Open, la primera experiencia. Cuéntame de esa vibra que sentiste ahí en ese momento. Bueno, te digo, primero mucho nervios. Creo que en ese momento hicimos una programación, creo que de 10 semanas o 12 semanas. No, esa fue Ese no antes de fue. esa. Fue antes de eso. Sí, porque esa fue, ya esa vez donde hicimos fue como que empezamos con una programación normal, se estaba como tanteando el tema de la Cierto, programación ciertamente, y donde ciertamente. fue la programación ya oficial fue lo de Santiago. Ciertamente, ciertamente. Después de la primera de Santiago ya sí hicimos la de las 10 Bueno, semanas. te puedo decir a mucha emoción porque, como te digo, yo soy una persona muy competitiva y la idea era, ok, déjame ver dónde yo estoy en comparación con los demás. Claro, Entonces yo llego a Santiago y lo primero que me pasa, que yo estoy calentando de repente y se me olvida cuál era el WOD en ese momento, el primer evento. Y yo estoy calentando, ¡pam! Y se me vuelve tenso el el cuádriceps. cuádriceps, pero una vaina, te digo que me dolía bastante, creo que estaba haciendo double unders o lo que sea. Y yo dije, ay, 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 ahora viene el nervio, porque tú sabes, la ansiedad empieza a subir. Claro, Primera vez en un evento como tal, yo estoy viendo como el panorama, veo toda esta persona preparada, tiene como que el feeling de atleta, de deportista, y yo digo, bueno.
Entonces ya empiezan todo eso a subir, el nervio entra, me encojo, amén. Voy haciendo unos cuantos ejercicios para estirar, bebo mucho líquido y demás. Arranca el primer evento y me fue bien. Sorprendentemente me fue bien en comparación de lo que yo tenía en mente. Y fue después de mucho tema de relajarme. Eh, Fue un evento muy bonito. Ahí yo me di cuenta de, del trabajo que hay que hacer para llegar a ese evento preparado, no solamente en materia física, sino mental. Porque yo veía otros atletas que estaban bien relajados, divirtiéndose. Era como que algo más. Para mí era lo último del mundo. Y fue bastante bueno. Al final me sentí muy a gusto conmigo después de los 3 eventos que hice. Creo que llegué octavo en mi categoría. Creo que era avanzada la No, categoría. inicial. Fue inicial. Inicial. En el segundo año fue que hiciste avanzado. Es verdad. Que ya ahí fue la Pero preparación tú diferente. sabes de mí más que yo. Más o menos. Lo que pasa es que como estuve trabajando el tema de la programación, Claro. ahí sí sé más o menos bien esa parte. Sí, pero la experiencia fue hermosa. Te digo, el evento que más me gustó fue el evento de Oli. Estamos hablando del Sí, primero, hubo un ¿verdad? evento de Un Oli. evento de Oli que yo creo que yo fui número 2. Y por no escuchar a mi coach en el momento, que era A Javier, Javier. que debí, que creo que le metí demasiado para el último levantamiento que no lo pude hacer. Creo que era un complex de thruster al final. No, era un complex de clean and jerk. No llegué como que a quedarme en segundo lugar. Creo que tenía un triple empate en segundo lugar. Pero ese fue el que más me gustó. Y ahí yo vi, wow, me gusta el ole. Me gusta este tema de los levantamientos, incluso el tema de los snatches. Pero en general la experiencia fue muy hermosa. Llegué número 8. Eso me dio más hambre de que, ¿y ahora qué? ¿Cómo yo voy a mejorar? Ya yo tengo esta base, que sé dónde yo estoy ahora. Y ahora qué tengo que hacer, tengo que desarrollar diferentes skills porque en el momento yo no te hacía nada de esos skills más técnicos. O sea, un bar muscle up, yo no creo que yo tenía un bar muscle up en ese momento. Yo no tenía ring, yo no tenía, todavía no tengo los handstand walk, o sea, lo estamos empezando a desarrollar. Yo no tenía, ¿qué otra cosa sería? Mi double under estaba muy deficiente en ese momento, pero era entonces el ánimo de ahora seguir practicando para trabajar Puede eso. tener ese volumen. Pero más que eso, era tomando eso como una excusa para seguir como incursionando en los SWOTs o en las prácticas del día En a ser día, consistente en el entrenamiento. pero que me apoyaba en otras áreas de mi vida. ¿En qué te apoyaba? Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. En todo, brother. Es que, Ahí es que yo quisiera como que poder transmitirlo, pero tú sabes que esto se va mal al público general. Totalmente. Y es que puedan entender, porque tú hablas, hay mucha gente que ve los videos míos y dice, caminar de cabeza, tú estás inventando. Y yo, si tú supieras lo que hace eso a mi mente, porque es un estímulo nuevo a mi cerebro que activa regiones neuronales que no está acostumbrado a utilizar. Totalmente. Entonces yo estoy activando, entonces, esa parte de ahí. Totalmente. Es que cuando yo digo que me he apoyado en otras áreas de mi vida, justamente, por ejemplo, tú mencionaste que yo soy ejecutivo, lo mencioné yo al principio de las conversaciones. El enfoque en el trabajo para mí ha sido excepcional. O sea, lo que yo veo en el día a día en un entrenamiento de CrossFit con todo lo que conlleva, ¿verdad? Calentamiento, activación, fortalecimiento, ejercicio del día y finisher. Son cosas tan variables, pero que al final te apoya a enfocar y a lidiar con el problema que toca en el día. Y entonces justamente eso lo veo yo en mi día a día. Mi día a día en la industria donde yo me manejo es de alta velocidad, mucho impacto, muchos cambios rápidos. Y entonces el aprender a lidiar con esos cambios rápidos de manera templada, ¿verdad? Con cierta coherencia, Claro. o sea, me ha apoyado, porque todo esto ya yo lo estoy viendo en mi día a día. Aparte de eso, yo entreno en la mañana, tipo 7, 9 de la mañana, quizás hasta 10 de la mañana. Y
inmediatamente hago eso, yo llego al trabajo con un boost de energía impresionante. O sea, a mí me dicen, ¿verdad? Y personas que vayan a ver este video de Alórica podrán hablar y decir en los comentarios, me dicen que yo soy intenso. Y es porque yo tengo esa energía, esa chispa. No es lo mismo, ¿vale? Y si me comparo con una versión anterior de mí, que yo me despertaba, hacía toda mi necesidad en la casa, salía para el trabajo, todavía estaba despertando. Todavía estaba como que muy, Encontrando el camino. y en letargo, totalmente, bien lento. Esto ha sido como que un despertar, algo totalmente diferente que me ha apoyado en mi vida en ese sentido. Incluso en mi rol como papá. Y ahí yo quiero entrar quizás un poco más profundo porque Claro. yo veo el beneficio enorme que tiene lo que es el deporte en sí en los niños de hoy. Eh, Tengo una hija que es bastante intensa como yo, que yo le veo mucho futuro prometedor a ella, pero al mismo tiempo, ya hablando de manera general, cómo el deporte en sí puede apoyar al desarrollo de un niño. Justamente por eso, porque ellos van a ver muchas cosas en el día a día dentro de que pueda apoyarlo para la vida. La vida hay Así mucho es. ruido, brother, hay mucho ruido y peor hoy que lo que era antes. Y el tú tener algo que te obligue a enfocarte en el problema que tú tienes enfrente y seguir echando hacia adelante, ok, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y hacerlo con el esfuerzo máximo posible, que eso es lo que yo le digo a mis hijos cuando practican un deporte. Mis hijos practican jiu-jitsu, ahora están en fútbol. A mí no me importa, claro que me importa, que ganen o pierdan. Me importa que ganen, porque ese es el objetivo. Pero la verdad, lo que a mí me importa es que den el máximo esfuerzo posible. Eso así. Si ellos hacen eso, nítido. Pero volviendo hacia atrás, el CrossFit como tal ha apoyado enormemente a lo que ha sido mi día a día y yo me siento pleno, por decirlo así, porque tengo una rutina que me apoya sostener y como que desarrollar lo que es mi vida en el día de hoy, que está lleno de mucho ruido, incluso cuando llego a la casa con dos niños, ¿verdad? De 9 y 7 años, bastante intenso. Y nada, ahí es que lo veo. Eso es interesante porque pone en contexto y en empatía a las personas que lo pueden hacer. Y vuelvo a repetir, a veces hablamos de lo que se practica en el CrossFit, ya vamos entrando en materia de hablar del método, de la metodología, que fue una imagen que compartimos en las redes sociales. Y antes de que entremos en ese punto, yo quisiera que tú hables un poco, porque Jorge, parte de ese apasionamiento que logró del CrossFit, lo hizo que en este año se certificara L1 de CrossFit. Entonces, que diera el paso inicial de comprender aún más. Háblame de esa experiencia de tomar el L1, que es la parte inicial, hacia conocer más profundo la ciencia. Bueno, la idea de eso era justamente para estar digamos, en congruencia con lo que estoy amando, ¿verdad? Que es el CrossFit, que lo veo como un deporte, un método que apoya, como acabamos de mencionar. Y dije, bueno, déjame yo entonces ver en el futuro cómo yo puedo apoyar a otras personas también, entrar y conocer lo que conocí yo. Claro, Y en apoyo, ¿verdad? De ti y de otras personas, es como que seguir esa congruencia, certifícate, conoce, explóralo. Y lo hice en Quisqueya y fue hermoso, la verdad, fue muy bonita la experiencia, o sea, muchos conocimientos bien profundos sobre la base de lo que es el CrossFit, con muchos movimientos. Creo que vimos 9 movimientos estándar, que lo practicas bastante. Y hablar del CrossFit desde el área de que hasta creo que lo describen como que hasta medicinal. O sea, que sí, apoya sí, sí. bastante a lo que es evitar que el ser humano se oxide, por decirlo así. No pierda las capacidades. Y, Es que, decir, el objetivo es buscar que la persona se mantenga en nivel de salud y bienestar lo más longevo posible. y hablaba desde que el CrossFit se programa tanto para ese atleta élite como para la abuelita. Es correcto. Cómo tú puedes apoyar a que esa señora, ¿verdad? Que ya tiene años, pueda continuarse funcional a lo largo de lo que resta de su vida y no una persona que está en cama y dependiente de Así otros. mismo es. O Así sea, mismo es.
Entonces, partiendo de ahí, podemos empezar a ir metiéndole un poco al bloque, porque el tema va de cara a que hay mucho todavía, vamos a llamarle hate, vamos a decir desconocimiento, porque más que todo yo lo veo como que es un punto de desconocimiento por lo que se hizo como masivo o viral del CrossFit. Porque lo que se ha hecho masivo, yo tengo a un atleta que entreno, pues yo digo, usted es un atleta, porque entrenamos 3 veces a la semana, hacemos entrenamiento, un señor de 84 años. Y yo le digo, cuando le pregunten qué usted está haciendo, usted le dice a gente que busque en YouTube CrossFit, que eso es lo que usted está haciendo. Y se lo digo así porque cuando la gente ve, vaya a buscar, va a ver esos atletas que están haciendo Claro. esos movimientos, esas cosas. Pero realmente él lo que está llevando es un entrenamiento adaptado porque es un señor ya de esa edad, con estén en el corazón, que bebe medicamentos para mantener su tensión regulada. Pero de eso se trata. Pero al El final, poder adaptárselo a ese señor para que pueda ser funcional. mira qué bonito testimonio. Él decía que y me lo expresó su hijo, él tenía como 10 años que no entraba en una piscina. Mm, Porque al entrar, solamente el proceso de entrar y estar dentro del agua moviéndose, lo agitaba y lo fatigaba. claro. Y lo hizo hace como 2 fines de semana que entró. Hermosísimo. Entonces, tú ver eso, de que tú ves una persona de que tiene miedo de cómo agacharse. Porque tú dices, me están poniendo burpees, ese es un ejercicio que no sé, que es inservible, no se transfiere a nada. Mentira. Obviamente, sí voy de acuerdo que si tú abusas de ese recurso, del burpee, como un ejercicio de ponerlo constantemente, o de lo que sea que tú abuses, los excesos son el problema. Va a quemarse. Va a ser ineficiente, pero tú pones ciertos movimientos, te dan capacidad de que inconscientemente se transfieren al día a día, a la vida diaria, de poder agacharte, de poder que si me caigo. Y al final, yo lo que le digo al hijo que a veces se preocupa, yo lo único que estoy haciendo es preparándolo a que si él tiene una caída, él pueda ser autosuficiente. Y en eso es que estamos trabajando. 100%. Es simplemente, y yo se lo digo a él mismo, yo lo estoy poniendo a usted a prepararse, que usted sea un atleta independiente, que usted no dependa de nadie. Y mira, yo estoy contigo al 100% y me lleva al día de ayer que estaba teniendo un debate con un muy buen amigo y quiero hacerle mención Ajá, a, dale a mención. a mi buen amigo Wilmer Baez, que está en México, viviendo en México por un tiempito. Él y yo tenemos una bonita comunidad de otras personas que también debaten y filosofan diferentes temas en general. Ayer justamente le mandé la imagen que me mandaste tú, que me parece que tenía unos Gantt charts de diferentes disciplinas. Creo que estaba bodybuilding, creo que estaba Powerlifting. estaba, y obviamente se conectaba uno con el otro, pero en el centro de todo eso estaba el CrossFit. Se lo mando a él porque él y yo hemos tenido debates sobre CrossFit como método. Él dice que no es método, él dice que el CrossFit roba. Y dice roba en el sentido de que se quiere apropiar de toda esta disciplina bajo Sí. un nombre comercial y algo que vende, que es CrossFit. Y entonces dice que no es método como tal, sino más bien es cross-training. Es lo que están haciendo cross-training. Y qué bueno que tú lo mencionas ahí, porque hasta yo pequé en algún momento a entender que CrossFit era cross-training. Y de hecho, hasta que no fui profundizando en el estudio a nivel, porque el término cross-training únicamente se utilizó de manera mercadológica para poder relacionarlo con CrossFit. Pero el cross-training simplemente es un método de entrenamiento, que es un entrenamiento cruzado, pero para nada es lo que es CrossFit. Porque lo que aborda el tema del cross-training es que si tú haces, por ejemplo, powerlifting, y tú eres un atleta de powerlifting, tú salgas de tu disciplina y te vayas a natación Por un tiempo. No volviste. X, no vuelve a powerlifting. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos, por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Tú sales
por ejemplo, y normalmente eso lo utilizan los atletas de alto rendimiento en el off-season para abstraerse de su disciplina, practican una nueva y en la práctica de esa disciplina nueva traen cosas positivas a su cuerpo, porque hay un tema de propiocepción, de tú tener un conocimiento de tu cuerpo en espacio, tiempo, movimiento, que toda disciplina tiene una peculiaridad, 100%. tiene una particularidad. Entonces eso tú lo traes a tu disciplina, tú vuelves nuevamente a tu disciplina y entonces ya de ahí eso es lo que permite esa preparación de esa manera. Es totalmente un periodo de tiempo que tú dejas de hacer tu disciplina, te vas a ese otro entrenamiento. A veces no es que sea de que, por ejemplo, puede ser que tú hagas, por ejemplo, un mes powerlifting, un mes natación y eso es un entrenamiento cruzado. Tiene que existir esa separación. Y en CrossFit no pasa. En CrossFit tú puedes nadar. Es el casamiento de toda esa disciplina. Tú puedes hacer un WOD, es decir, tú puedes hacer un WOD donde tú tienes que nadar 100 metros y después salir y hacer peso muerto con 225. Normal. Sencillo. Y resuelve. Y tienes que hacerlo. Entonces, eso ya tú estás mezclando fuerza con resistencia cardiovascular. Entonces, y resistencia muscular que viene de la natación. Entonces, son diferentes vertientes. Que es cierto, es que nada se ha inventado tampoco. Y CrossFit lo que hizo fue, Glassman, traer lo mejor de forma ecléctica. Y por eso siempre digo, a mí me gustaría que me inviten y quisiera, y ya lo invito a Wilber, que cuando venga, no importa el día, la hora, lo vamos a cuadrar Claro. en su disponibilidad, porque tú me dices que estás viviendo fuera del país, para poder abordarlo y discutirlo. Porque ciertamente ahí entramos en el tema de la definición de atleta. Tú eres un atleta, yo soy un atleta, somos atletas amateur. Amateur porque nos dedicamos a enfocar, a mejorar ese camino virtuoso, que ya hablando de cosas que nosotros siempre compartimos por la filosofía estoica, que somos en común con eso, Sí. es un camino de la virtuosidad. Entonces tú estás buscando ser mejor cada día. Entonces tú tienes que trabajar en esa minuciosidad para poder lograrlo. Tú tienes que irte al detalle de las cosas. Entonces eso te va haciendo más consciente y de desarrollar las capacidades de una forma de otro punto de vista. Entonces sí, somos atletas. Sí. Y vuelvo y lo digo, hay gente que, por ejemplo, habla de un maratón y una gente que hace 6 horas en un maratón no se puede considerar atleta. ¿Quién dijo eso? Porque hay que ver su historia, Claro. hay que ver su antecedente. Que no sea un atleta considerado ni siquiera profesional, o tal vez, vamos a llamarlo así, no se considere apto dentro de las condiciones físicas porque ya se pone a su salud, pero tuvo una resiliencia para mantenerse esas 6 horas haciendo ese maratón, que tal vez alguien que lo hizo en 4 no la tiene. No sé si tú me entiendes No, los aportes. Yo te entiendo al 100%. Y por eso es que me apasiona CrossFit, porque CrossFit no mide una sola capacidad, mide 10. Y es lo que siempre hablamos y en donde quiera que llegamos, mide 10 capacidades. Entonces, ¿por qué tú crees que aparecen personas, ¿verdad? Como mi amigo, de que no reconocen al CrossFit como... De hecho, la conversación es que los reconocen como deporte, más no los reconocen como método, porque entiendo que aquí el concepto de esas personas es que CrossFit, nadie como CrossFit, nadie únicamente haciendo CrossFit mejora, sino más bien trayendo elementos de afuera de CrossFit, Oli, gimnasia, calistenia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Es donde esa persona o atleta mejora. Por eso CrossFit, por lo menos ese es el claim, ese es lo que dicen. CrossFit como tal no te hace mejor atleta. Es el resto. ¿Qué tú le dirías a esa persona? Sencillo. Vamos a hablar de Fitness 100, la serie de Netflix. Buenísimo. 2 temporadas. Buenísimo. Congregaron ahí. Pero espera, hay spoiler alert. Dile a la Sí, gente. sí. un spoiler. Si no la ha visto, por favor, vaya a Netflix y la ve. Si no, la busca en internet, pero Pausa el video. pausa el video y dele más para adelante si no quieres saber. Pero aquí vamos a hablar Claro. con hechos. Esa serie coreana albergó a los 100 mejores atletas de Corea en 2 temporadas. Y de diferentes áreas. De diferentes disciplinas, hasta áreas. youtubers. Hay hasta youtubers. Fitness youtubers, influenciadores de fitness. Hay de todo. Uno de arco y Bombero. flecha, bombero, De todo. fisiculturista, jugadores de rugby. Yo creo que hasta un strongman había. Si yo Sí. recuerdo. Hay de todo, prácticamente. Y al final, ¿quiénes ganaron las 2 temporadas? Los que eran atletas de CrossFit.
Y de hecho, de los que eran atletas, y me engranó porque de los que eran atletas como específicos de un deporte, que era uno de rugby, que llegó como hasta la semifinal, él decía que hacía CrossFit como método de fortalecimiento. Es decir, su disciplina era el rugby, pero él trabajaba con el CrossFit, utilizaba CrossFit en ciertos momentos como disciplina de entrenamiento. Entonces, si no fuese CrossFit la fórmula, porque hay algo. Es decir, es como tú tienes todos los ingredientes de todos los sitios, como lo que yo te digo del sándwich de barra para allá. El mejor sándwich, los ingredientes tal vez no serán los mejores, pero cuando esa tostadora, no sé qué es lo que hace la tostadora de barra para allá, si es la temperatura o todo, la suma, valga la cuña para ello gratis. Hace un sándwich exquisito. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes traer múltiples ingredientes. Ahora, ¿cómo tú lo combinas? ¿Cómo tú lo trabajas? Y ahí es que es donde yo creo que se pierde mi amigo. Exactamente, porque es verdad, si tú vas a abstraer y vas a poner al crossfitero a correr, No va a ser mejor. no va a ser mejor. De hecho, el crossfitero no es mejor en ninguna Ahora, disciplina. vamos a llevar eso a la vida diaria. Si en la vida diaria pasa un holocausto, tú vas a tener que tener capacidad de correr y capacidad de hacer fuerza. Entonces tú no vas a venir y vas a decir, corre tú y yo voy a llegar al punto de la fuerza y voy a cargar los troncos. No sé si me estás siguiendo. Entonces, tú estás preparando a una persona que te va a poder correr a un pace por encima de un promedio y te va a llegar. Y si se encontró un tronco que tiene que cargarlo para seguir salvándose su vida, va a levantar. Se oye como trágico, se oye como medio conspiranoico, pero es la funcionalidad. Y es la vida. Entonces, vamos a darle doble clic a ese tema del método, porque ahí que yo creo que es donde se insiste que el CrossFit como tal, ok, bien, cierto. Pero al final, ¿cuál es la diferencia entonces del CrossFit y el Strength and Conditioning? ¿Verdad? Porque al final tú podrías hacer Strength and Conditioning en diferentes disciplinas. Y con CrossFit también. Pero entonces, ¿cuál es el ingrediente de que CrossFit te da que no necesariamente lo recibes con el Strength and Conditioning? Y no se pone Strength and Conditioning en el medio, en el centro de todo eso. Y ahí viene la culpa tal vez de CrossFit y es su estrategia tal vez de mercado, porque te voy a decir algo. Hasta que yo no hice el L2, que lo reconozco y me arrepiento, que fue que pude conocer la profundidad del CrossFit. Y tal vez esa es la parte donde no sé si en este momento ellos replantearán ese estilo de mercadeo, porque falta como comunicar es esa parte de el coaching, en inglés es que se oye bonito, el care, el amar, el cuidar. Entonces, cuando tú transfieres eso a que más allá de tú ver como un atleta, tú estás viendo un ser humano. Y ahí voy a caer con la parte de lo que tú preguntas, Strength and Conditioning y CrossFit. Cuando tú tienes un atleta que tú entiendes, hace empatía con lo que él vive en su deporte específico y tú tratas de transferirle lo que él necesita en una dosis funcional, porque vamos a hablar de ejercicios funcionales, es que utiliza su cuerpo como un solo elemento, utilizando varios músculos al mismo tiempo. Tú no le estás quitando su performance o su rendimiento en su deporte específico, por contrario se lo potencializa, porque él comienza a conocer otros usos de su cuerpo, o esa propiocepción se engrandece, crece más y le permite mejorar en una manera óptima sin tener que trabajar en modos aislados, que no significa que CrossFit no lo haga, pero no es la primacía el utilizar esos entrenamientos que utiliza el Strength and Conditioning de fortalecimientos aislados si tú eres una persona sana, porque vamos partiendo de ahí. Si tú eres un atleta sano, si tú eres un atleta que viene con lesión, obviamente tendremos que aislar o trabajar ciertos movimientos. Hago este disclaimer porque ahorita vienen y dicen, y obviamente... Qué lesible, qué vaina. Y obviamente, como tú lo sabes, siempre se trata de buscar el movimiento. Ok, tengo una molestia, porque hay que hablar molestia, umbral de dolor en el hombro. Bueno, vamos a trabajar con un peso menor o no utilicemos ese, vamos a trabajar unilateral, vamos a aprovechar ese espacio para desarrollar otra cosa. Claro. Y entonces, pero trabajarlo de forma funcional. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo,
te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. ¿Qué es la diferencia? Y para que la gente pueda entender la diferencia de un ejercicio funcional y un ejercicio no funcional, un curl de bíceps, donde yo estoy trabajando únicamente el bíceps, es un músculo aislado, ese es un ejercicio no funcional. Yo lo puedo utilizar en CrossFit en un momento como accesorio, pero para eso mejor aprovecho y hago un hand power clean para trabajar la explosividad de la cadera, utilizar el tema del movimiento compuesto. Entonces ya de ahí, ese es un movimiento funcional, el hand power clean. Y estoy utilizando el brazo, estoy utilizando la pierna, estoy utilizando los hombros, entonces va entrando ahí. Y ese puede servir también como un red flag, porque mucha culpa viene de que hay mucha desinformación y como CrossFit es tan abierto como agnóstico, no hay una metodología correcta. Hay 1001 formas de cómo implementarla. Sí hablan de buenas prácticas y malas prácticas, que eso es lo que el L2 te dice. Mira, esto es una buena práctica, esto es una mala práctica, esto no es CrossFit, esto sí es CrossFit. Te enseñan hasta algo que han incorporado. Su naturaleza fue las clases grupales. Pero de hecho, donde yo recibí el L2 en ese momento, dijeron, ahora estamos introduciendo las clases individualizadas. Entonces te enseñan cómo ir en un 1 a 1 dando CrossFit. Porque ya hay personas que quieren tener esa experiencia de el 1 a 1 a través de la metodología. Porque necesitan un trato más especializado. Mira, en la población general nosotros tenemos una falta de estímulo, que tú lo hablabas, de la importancia en esa edad temprana de practicar actividades deportivas o ser activo físicamente, que tenemos problemas de movilidades por esa falta de estímulo temprano, tenemos problemas de cómo mover el cuerpo, que tenemos a veces dolores, patrones de lesiones que vienen de ahí, de esa falta de estímulo. Entonces, se necesita tener como ese enfoque 1 a 1 para poder ir trabajando de forma específica esa deficiencia sin perder la naturaleza del CrossFit, que es constantemente variado. Exactamente. Alta intensidad, constantemente variada. Pero con ese enfoque de ir mejorando ese problema que tenemos ahí latente. ¿Y así? Entonces ya ahí como que respondemos y no sé bien ahí desde tu experiencia, ¿qué tú entiendes como que puede venir en esa parte de ese argumento de que CrossFit no es un método de entrenamiento, que CrossFit tú no eres atleta? No, Especialmente que hablaba él específico. Específicamente era justamente eso, que decía que el CrossFit como tal, como marca en sí, lo que está tomando. Él partía de lo siguiente, me dice, ¿qué atleta tú has visto que mejora su rendimiento con CrossFit? O sea, yo entiendo que el problema de él es un tema de sintaxis o la forma que quiere como revestir el problema, porque el hombre se le quiere dar en filosófico también. Te amo, Wilmer, te adoro, pero le encanta cuestionar muchas cosas. Y lo que él dice prácticamente... Lo que pasa es que ese es un enfoque de debate donde tú estás tratando de buscar el hoyo. Sí, totalmente. Pero es lo que dice entonces, tú no mejoras con CrossFit, tú mejoraste con Oli, tú mejoraste con gimnasia, tú mejoraste con esto, tú estás haciendo todo eso. Lo que pasa es que CrossFit como tal, lo que es un deporte donde tú estás tomando de todos esos elementos, pero tú no mejoraste con CrossFit, tú mejoraste con todo lo demás. Pero ahí es donde yo creo que él se pierde. Porque yo le hablaba de que, brother, es que hay una metodología dentro del CrossFit para tú insertar todos esos elementos que te ayuda a fortalecer tu cuerpo, tu condición, o sea, las 10 diferentes áreas que hablabas anteriormente que te desarrolla el CrossFit, que no es porque sí. Lo único porque sí que tiene el CrossFit, en mi entender, es que es altamente variado, randomized. Esa es la parte que Pero, yo entiendo que es verdad que tú podrías decir eso, pero al final todo tiene una razón de ser. pero mira algo ahí. Y yo te voy a decir un asunto y lo conversé con Yuji cuando estuvimos aquí. Hay una metodología que se desprendió de CrossFit
que ha sido como hasta ahora la que ha ido detrás, pero nunca ha podido superarle, OPEX. Ujú. OPEX para mí, hasta hace unos años, porque luego como que medio se estancó y CrossFit, dentro de los cambios que tuvo, luego de el cambio de Glassman como CEO, es que ellos tenían una mejor entrega de la información. Es decir, hicieron más cursos, una comunicación asertiva de cara a la metodología, que OPEX le llevaba la milla a ellos en esa entrega de esa información de cómo la metodología se implementa. Pero OPEX salió diciendo que iba a crear un atleta que no tenía que seguir la metodología de CrossFit y que iba a ganar los CrossFit Games. Y pasó. No pasó. Entonces, No sé si me entiendes. ganó los Physical 100 de Corea, alguno de No, ellos de no, CrossFit, ni algún siquiera otro. mencionaron Ni- OPEX. ¿Por qué? Porque lo hablábamos fuera del aire. El Mixed Model es una metodología que es un patrón de programación. Lo que pasa es que hay diferentes patrones de programación en CrossFit. Y ahí que voy sin, para no profundizar mucho, con lo de tu amigo, que al él no vivir, no exponerse un tiempo a esa metodología, ese patrón, porque que sea variado no significa que sea aleatorio. Correcto. Y ahí vamos al otro red flag, a alguien que vaya a una, que esté asistiendo a un centro que diga que hacen CrossFit. Si es aleatorio, O sea, que están ah, tirando dados todo el tiempo. eso puede pasar un Sí, día eso es porque es un para parte de la prepararte. comunidad. Y no tan solo parte de la comunidad, parte de prepararte a la vida diaria. Yo lo he Es visto decir, más como un jueguito, como que hoy día, vamos, tú, dime algo. También se da esos se eventos para da mantener la el comunidad enfoque activa, correcto. pero ese no es la No forma. puede ser la mayoría. No puede ser la mayoría. No Y puede. no ha sido en mi experiencia. Exacto. Entonces, al final, si tú ves que, oye, ¿qué vamos a hacer? Puede ser que tú, porque por ejemplo, hay atletas de CrossFit que programan según cómo sienten su cuerpo ese día. Pero ese atleta no gana. Porque te voy a explicar por qué. Porque si tú, por ejemplo, tienes una competencia hoy en CrossFit que tuvo una carga grande de la parte superior del cuerpo y al otro día te abren con un workout de gimnasia, si tú programas acomodándote a cómo tú te sientes hoy, déjame trabajar la parte inferior porque estoy muy cansado de la parte superior, cuando te toque eso, ¿Y tú no vas ahora a tener qué? un performance. ¿Y ahora qué, verdad? ¿Y ahora qué? Entonces, obviamente, todo eso tú tienes que programarlo en un patrón de cantidad de estímulo o volumen de fatiga. Sí. Entonces eso conlleva un trabajo, eso no, eso es como, para mí eso es como una obra de arte, como escribir un libro, una poesía, eso es arte, porque tú tienes que Pienso saber igual. cómo combinar, cómo manejar esa parte. Entonces, En OPEX no se da eso. en OPEX lo que se da, y es el problema, es que se dan adaptaciones. Y para la vida diaria, para una persona, puede ser más entendible que viene de gimnasio entender que hoy toca snatch y hoy vamos a subir un chin más. Que hoy, que mañana miércoles toca trabajar X rutina y que vamos a subir un poquito más. Y que ya hay una certeza de qué rutina va a venir, cuál ejercicio vamos a trabajar. Pero son los mismos ejercicios funcionales. Lo único con una certeza de progresión para trabajar un método de carga. Entonces, al final no se transfiere a prepararte Para lo que viene. para lo incierto. Para lo que viene. Porque tu cuerpo no está preparado, no está asumiendo ese estímulo. Ni tu cuerpo ni la vida, brother. Porque la vida tú no sabes lo que va a pasar mañana. O sea que, como tú dices, o sea, el tema de estar preparado para lo que pudiera venir en el CrossFit también te prepara el estar tener ese enfoque para lo que pudiera Claro. venir en esa situación del día a día de la vida. Entonces, por eso que te digo que como tal vez él no ha visto en profundidad y lo invitaría a que pueda leer. Y lo entiendo que eso es parte del el mercado de CrossFit, porque yo tuve que llegar hasta el L2, hacer la certificación del Para L2, darte cuenta. para entender y decir, coño, esto es más profundo. Tengo pendiente ese cursito. Esto es más profundo. Entonces, ahí el detalle, porque ahí es donde tú entiendes la ciencia y el coaching y sobre todo esa parte humana que se necesita, que no tiene que ver con el deporte. El deporte es la puntica, es como lo menos. Todo lo otro es lo más importante. Otra cosa, otro elemento del debate que estaba teniendo con él en el día de ayer, o sea, aparte de su, digamos, su discurso, es que usualmente el crossfitero cree que eso es lo único que hay, como que tú mueres con eso, con el CrossFit. CrossFit es el centro de todo eso, todo lo demás
como que está por debajo. Y en mi opinión, ¿verdad? No sé qué sientes tú al respecto. Para mí todo lo opuesto. O sea, el CrossFit lo que ha hecho en mí es apreciar las demás disciplinas de una manera, o sea, Mira, lo que pasa es que nos convertimos en tribu. ujú, Cada quien tiene su tribu de powerlifting, tribu. Entonces, la tribu del crossfitero se ve como una tribu, sería como amenaza. Porque tú te metes y te vas a un entrenamiento de los tigres de triatlón y tú te le pegas y tú vas ahí. Ellos entienden que te van a dejar atrás en un momento porque no te ven montando bicicleta. Pero te ven que tú ahí en ese día, obviamente, no fuiste estelar, pero ujú, no hubo que cargarte. claro, Entonces, de repente, tú vas a la comunidad de powerlifting y están haciendo fuerza. Tú no vas a llegar a números nada que ver destacable, pero tú vas a llegar y vas a mover ciertos pesos decentes. sí, Entonces, al final, también cuando tú te involucras en la parte de la comunidad, tú te centras en esa vivencia, tú dices, contrale, yo quiero más de esto que me hace sentir bien de forma simple, porque no hay ninguna complicación. Entonces, obviamente, mi círculo social va a girar en torno a eso. Y entonces, como estoy buscando rendimiento, voy a tratar de mejorar mis hábitos y eso me va a ir sacando. Porque, de hecho, lo más importante del CrossFit es que promueve congruencia en su gran mayoría, en el sentido de alinear la nutrición. Es sí, decir, ningún método te habla de cómo tú debes de comer. CrossFit lo hace. la verdad sí. En Y powerlifting te no te habla de dicen cómo tú zonas, comer. te habla Te habla del tema de los puntos, del sí, tema de la zona, pero de hecho ellos se han abierto un poco más. Pero lo que te dice en las 100 palabras de fitness de CrossFit es que tú comas cero carne, procesado, carne, controlado lo que son los carbohidratos, fruta, poco de fruta. vegetales, semillas. Te lo dice cómo tú comer. Y si tú sigues ese régimen, tú vas a ver los resultados. Brother, yo he visto los resultados, o sea, Comienza tú a limitar el alcohol. Entonces, eso te disgrega, te disocia de un entorno y te mantiene en el entorno que te entiende. Porque bu- por eso es que somos como tribus cerradas. bueno fuera compartirte también una imagen mía de antes y de ahora para Sí, que voy puedas a hacer la ponerla aquí en este comparación. momento aquí Sí, para que se ponga Control Master, la vamos a meter aquí. Aquí están viendo a Jorge Anti después, que él quiere su figureo. No se puede ir bueno, sin eso, es claro. una vergüenza de cómo estábamos antes, pero realmente un orgullo de cómo, Y sobre todo yo entiendo que de la parte interior, de cómo claro, uno como persona crece, lo que tú decías ahorita, lo que te trae para el día a día. Entonces, al final, para ir cerrando, es eso, es decir, te dice cómo tú comer para mejorar. Entonces, te va creando como un esquema que ya nosotros no entendemos y te va encerrando como en esa tribu. Entonces, ¿entiendes? Ah, ustedes, los crofiteros, ustedes, y de ahí es que viene, por un tema de ese que como nos entendemos y que nada más hay que estar dentro para vivirlo y poder participar y entender en lo que pasa. oye, a mí me encanta ver ahora los tigres dándole a la pesa, los tigres de Oli, que yo miro y veo, yo los miro y yo me imagino el trabajo que tiene que hacer para desarrollar esa especificidad y participar en un poco de lo que hacen ellos para mejorar mi rendimiento en mi deporte, me encanta. Lo mismo en materia de gimnasia. Ahora de repente me estoy viendo o sea, viendo en la televisión estos tigres en anillas Ajá. y incluso las mujeres haciendo el tema de las barras. Yo las miro y yo digo, wow, mira cómo el bar muscle de estas mujeres se le da como si nada. Y veo otras cosas que hacen en cuanto a pirueta y demás. Ya en mi mente empieza una apreciación mayor por lo que hacen esas atletas porque lo vivo yo. Y yo veo los elementos e imagino los elementos que ellos entrenan, ¿verdad? Para desarrollar eso, porque lo estoy viviendo a una pequeña escala, ¿verdad? Claro. Pero lo vivo. Lo mismo con el tema de la calistenia, así sucesivamente. O sea, para mí hay una apreciación mayor por todas las demás disciplinas y cómo eso alimenta, ¿verdad? Lo Tú que lo hacemos dijiste, hoy. es como una apreciación a los deportes. Es una apreciación a los deportes. Bueno, Wilber, fuiste como el tema de conversación ahí en el debido del tema de lo que íbamos a hablar, de la filosofía de vida y de CrossFit. Y tú lo trajiste para ponerlo Sí. como está en el medio. Sí, pero todo con amor, la verdad. Las conversaciones son muy, ¿verdad? Edifican bastante. eh,
Y esto es no, nada más eso, o sea, seguir Ahí vamos a edificando. hacer un trío, es decir, metemos un micrófono aquí en el medio y le damos Tenemos los la tres. conversación bien, buenísimo. Así que, Jorge, de verdad que gracias. Este no va a ser el primer episodio que haremos porque obviamente quedaron muchas cosas por traer sobre la mesa, que tal vez lo abordaremos de otro tema, hablar un chin de la Sí. filosofía Hay y no en otro una tema, ahí. hay otro tema que quizás fuera bueno meternos también, que me encuentro mirándolo ahora, es cómo desarrollar esa habilidad atlética en los niños que tú ves que puede tener un alto potencial. Y cómo llevarlo hacia allá. Porque la verdad, yo tengo una creencia mirando a la niña media de ahora. Esta niña va a ser una campeona dominicana élite. Por lo que yo estoy viendo desde ahora. Y quiero ver cómo desarrollarle eso a ella. Pero eso puede ser otro tema de conversación más Nítido, adelante. nítido, así será. Señores, muchas gracias. Por favor, suscríbanse, comenten, compartan este podcast que ha sido muy interesante, sobre todo por una disciplina que nos apasiona. Nos veremos en la próxima. Bye bye, bendiciones.